Mi nombre es María Paula Gago, soy profesora de la Universidad de Palermo, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la materia Seminario de Integración 1. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes esta mesa y de participar en el rol de coordinadora. Como ustedes saben, bueno, somos en total, digamos, hay 10 exposiciones, estuve viendo los resúmenes, la verdad que una más interesante que la otra, así que es una mesa que viene muy prometedora. Cada uno de ustedes, o de las personas, digamos, que comparten la exposición de la ponencia, saben que tienen 10 minutos, vamos a ser estrictos con esto, porque la idea es que todos puedan exponer y que no sobre los últimos minutos de la mesa, que como ustedes saben se desarrolla entre las 10 y las 12, para justamente poder hacer un intercambio y una devolución entre nosotros, ¿sí? O sea que la idea sería reservar los últimos 15, 20 minutos para que podamos hacernos comentarios sobre las exposiciones. Nosotros los vamos a orientar cuando vemos que falta un minutito, se les está por cumplir el tiempo, vamos a hacerles señas por todos lados, voy a abrir el micrófono y voy a decirles, bueno, ya les queda poquito o pueden ir cerrando, así que no se preocupen por eso, que vamos a estar atentos para orientarlos con el tiempo. Así que si les parece bien, vamos a empezar por la primera exposición, que es la de Jesús Eladio Barrientos Mora, Denis Diego, Gerardo González, Mara Edna Serrano Acuña. ¿Sí? Ustedes son de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Así que les damos la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, nuestro proyecto es acerca de la propuesta de modelados 3D como materiales de enseñanza de la tipografía en México. Y bueno, estamos representando este proyecto el profesor Jesús Barrientos, la profesora Mara Serrano, Gerardo González y yo, Denis Diego. Y bueno, antes de adentrarnos y contarles un poquito más de este proyecto, los quiero poner un poco en la situación actual de la enseñanza de la tipografía en México, que realmente es de donde parte esta idea. Para empezar, en México hay datos que arrojan que existen alrededor de 332 universidades que cuentan con la licenciatura de diseño gráfico en su plan de estudios, y particularmente en Puebla, en el estado de Puebla, que es donde nosotros nos formamos como estudiantes de diseño, existen alrededor de 230 universidades, donde 30 de estas 230 tienen la carrera de diseño gráfico y también tienen la materia de tipografía en sus planes de estudio. Y bueno, nosotros como estudiantes y parte de una de estas 30 universidades, detectamos que en la materia de tipografía pues siempre se imparte de la misma manera, de una manera poco didáctica, y que realmente no explora más allá de lo clásico, ¿no? Y bueno, que nuestra intención realmente con este proyecto pues es crear nuevos recursos más atractivos y con nuevas tecnologías de enseñanza, que realmente es de lo que se trata todo este proyecto. Y pues también un poco dejando de lado el tipo de enseñanza a partir de diapositivas o de libros o de ejemplos que a veces son no tan atractivos para los alumnos y que también entorpecen un poco el proceso de aprendizaje de la tipografía, que también debe de ser a veces un poco más didáctica que teórica. Ok, avanzando un poco más en esta idea, obviamente entre las clases de tipografía hay espacio para ejercicios prácticos, depende mucho de varios factores, del nivel de la clase, del docente, de los recursos que la propia institución le esté brindando al docente o los que él mismo genere, y obviamente también del interés del estudiante y de sus capacidades, ¿no? Pero es verdad que el contenido teórico en general puede llegar a sentirse para el estudiante algo repetitivo, incluso estancado, porque estamos hablando de presentaciones, justamente como lo dice mi compañera, que, o sea, si bien puede ser mucho texto o imágenes, que para este punto, incluso avanzando cada vez con las nuevas generaciones, ya no son tan atrapantes o interesantes. O sea, sí, obviamente estamos hablando de recursos, de conocimientos, pues prácticamente de las bases de la tipografía, de sus antecedentes, de su evolución histórica, de todo esto,
Y bueno, no son recursos precisamente fáciles de conseguir porque son recursos históricos. Sin embargo, si le muestras solamente 2, 3 imágenes a un estudiante sobre un tipo justamente, un tipo antiguo, solamente se va a quedar con estos 2, 3 ángulos de este objeto. No va a llegar a comprenderlo a su totalidad porque únicamente está viendo una imagen. Eh, entonces, al punto al que nosotros estamos queriendo llegar es que justamente queremos aprovechar estas nuevas tecnologías para hacer esta clase de contenidos muy teóricos un poco más prácticos, un poco más didácticos. Porque bien ya nos decía Garone que los problemas de diseño en la enseñanza de la tipografía son principalmente didácticos. Problemas del cómo se enseña más del que se enseña. Entonces, no es como que podemos empezar a quitar, obviamente, la enseñanza de esta clase de contenidos históricos o reducirlo solamente porque al estudiante ya no le es tan interesante que le muestren imágenes o que le estén leyendo algunas diapositivas. Entonces, al punto al que llegamos nosotros es que queremos variar estos contenidos. Ahora bien, obviamente para esto analizamos algunos otros proyectos que ya estén aprovechando justamente las tecnologías de impresión 3D y de modelado en distintas áreas, no solamente para la tipografía, y encontramos que tenían algunos puntos en común. El primero era que que se capacitaba al docente para el proceso de modelado y de impresión 3D. Segundo, que se hacía al alumno participante en la producción de las piezas, no es que solamente se les diera y ya. Y tercero es que los archivos digitales, independiente de los productos que finalmente se imprimían, solían ser publicados en algunas plataformas, bien ya sean de pago o plataformas gratuitas. Y bueno, así que después de encontrar todo esto, empezamos el proceso de nuestro proyecto. Obviamente enfocado en hacer tipos antiguos de un tamaño un poco más grande para hacerlo un poco más interesante, más resistentes y sobre todo para mejorar como esta experiencia en cuanto a tenerlo. Eh, disculpe. Ok. Bueno, entonces lo que nosotros iniciamos haciendo fueron ver, porque obviamente no podíamos imprimir muchas piezas, porque pues aún así sigue siendo un proceso algo caro y muy tardados más que nada. Entonces lo que hicimos fue empezar a seleccionar con qué íbamos a trabajar, porque pues decir que con la tipografía en general es algo muy amplio. Entonces, bueno, decidiendo que íbamos a desarrollar piezas de tipos en tipografía serif, lo que hicimos fue alcanzar primero las categorías con las que íbamos a trabajar. Finalmente dijimos que íbamos a desarrollar tipos de tipografías incunables, garaldas, barrocas, neoclásicas, bidonas y egipcias. Y bueno, en el proceso del proyecto, lo que después estuvimos haciendo fueron varias sesiones muy interesantes en la que con la ayuda de varios libros contenían un acervo histórico de tipografías, fue empezar a ver qué tipografías íbamos a ocupar en este proceso que representaran estas 6 categorías. Y bueno, realmente buscamos muchas tipografías, fue gracias a un libro en específico que prácticamente contenía todas las tipografías, fue que logramos como plantear qué tipografías íbamos a ocupar. Sin embargo, ya que teníamos, digamos, 6 tipografías seleccionadas, no solamente íbamos a imprimir todos los caracteres de estas tipografías, porque iba a ser igualmente algo muy largo y muy caro. Entonces, la siguiente parte de la selección fue ver qué caracteres íbamos a ocupar para justamente desarrollar el modelado de estos tipos. Eh, lo que hicimos fue poner qué caracteres íbamos a ocupar y después analizamos todas las tipografías con estos caracteres para ver cuáles aprovechaban mejor las características individuales de estas tipografías. Y bueno, ya teniendo seleccionadas las tipografías de las categorías y con qué caracteres íbamos a ocupar, procedimos al proceso del modelado de las piezas. Sí, el proceso de modelado se realizó en el programa de modelado 3D Cinema 4D y realmente pues fue un proceso bastante fácil, fue colocar la letra de manera de espejo, como son los tipos para que se pueda imprimir de manera correcta y lo colocamos nada más en un prisma rectangular ahí con unas cuentitas, igual pues para igualarlo como un tipo 3D. Y ya, pues realmente el modelado fue bastante sencillo. Hicimos pruebas también con diferentes tipos de impresión 3D. Uno de ellos fue con un polvo especial para la impresión 3D, pero pues realmente era un proceso muy tardado y también caro. Entonces acabamos decidiéndonos que el final sería por depósito plástico.
Y realmente pues quedó muy padre, tiene unos colores también bastante atractivos, que también son más llamativos para los alumnos y también hace que este proceso sea pues un poco más divertido también de aprender. Y bueno, Denise, nos un pareció, minutito te queda. ok, nos pareció bastante interesante incluir este tipo de tecnología porque realmente es experimentar con nuevas tecnologías y bueno, sobre todo los procesos de aprendizaje. Perfecto. Como conclusiones, bueno, tenemos que los aspectos históricos pues realmente se van rescatando con este tipo de tecnología y pues se fomenta una manera nueva de aprendizaje. Yo digo que es importante aprovechar el potencial de estas tecnologías, más que nada porque están perdiendo este carácter de exclusividad para los entusiastas y para los conocedores, y saber integrarlo en diversas áreas, no solamente la tipografía, creo que es como una muy buena herramienta didáctica. Muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. Y perfecto el tiempo, impecables. Muy bien. Seguimos entonces con la ponencia de Astrid Isidora Barrios Barraza. Ay, perdón si pronuncio mal, de Yanira Andrea Jiménez Barrios. Ellas son de la Corporación Universitaria Taller 5, Colombia. ¿Es así? Sí, muy buenos días. Buen día, adelante. Claro que sí, buenos días. Bueno, voy a compartir las láminas. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de nuestro querido rector, el doctor Johnny García y el Consejo Fundadores y nuestros vicerrectores, agradecemos a la Universidad de Palermo por concedernos este espacio de compartir y llevar nuestras experiencias que estamos en nuestra alma mater a través de estos procesos pedagógicos donde la co-creación y didáctica son el componente esencial y categoría esencial en nuestros procesos tanto de investigación, de innovación y desarrollo. Es un proceso que tratamos a través de nuestro modelo pedagógico hacerles llegar a nuestros estudiantes en su proceso de formación. Co-creación y didáctica, sistema dinámico en la praxeología del aprendizaje. En esta oportunidad vamos a presentarlo de Yanira Jiménez, diseñadora industrial, y mi nombre es Astrid Barrios. Con ustedes, educación didáctica, sistema dinámico en la praxeología del aprendizaje es un aprendizaje fundamentado en lo dialógico, ecosistémico e interactivo, donde el vivir y el convivir, actuar y trascender en esa universalidad, en esa localidad que estamos usando como término, que nos abarque ese aprendizaje en esta era planetaria, como nos decía Edgar Morán y nos afirma Edgar Morán en su libro Educar en la Era Planetaria, nos hace hacer un abordaje a situaciones inciertas a través de esa praxis que nos lleva a una acción praxeológica que nos va a permitir esa transformación en todos los contextos en donde nosotros interactuemos. Ese sistema dinámico en la praxeología del aprendizaje se sustenta en esa sensibilidad emocional y cognitiva de cohesión social, donde la co-creación como núcleo central de ese proceso de investigación-creación se aborda desde una acción y una metodología que nosotros hemos denominado en Taller 5 como investigación-acción co-creativa, donde hay tres componentes esenciales que identificamos desde ese ontológico, que es el sujeto religante, que es el sujeto que coexiste, y ese sujeto que aprende. Son tres sujetos donde nosotros determinamos y donde nosotros identificamos en nuestra comunidad como ese ente participativo que tenemos que trascender más allá de lo que se puede considerar como aula. Ya aula no son cuatro paredes, aula es una dimensionalidad que nosotros lo hemos podido evidenciar a través de estos procesos que estamos viviendo con la pandemia. Cuando estamos hablando de esa metodología, nosotros nos adentramos en ese momento de la incertidumbre y que nos va a llevar a esas intersubjetividades que nos van a generar esos procesos de oportunidades, porque ya no los miramos como un problema, sino como una oportunidad para nosotros desde la academia afrontarlo al contexto. En eso tenemos tres momentos que son la acción axiológica, las acciones ecosistémicas, las acciones co-creativas y unas acciones de interactividad.
Y esos momentos los llevamos a través de esas dinámicas de bucles que inicialmente partimos de una investigación, acción co-creativa, de una atmósfera de formación que la articulamos con ese imaginario sociocultural para lograr una praxis creativa a través de esa devolución sistemática, y volvemos a entrar a esos bucles de dinámica que volvemos a hacer en esos procesos de indagación que estamos haciendo. A través de esos momentos de acciones constructivas, después de tener esa construcción, hacemos una deconstrucción para volver a hacer una reconstrucción. Eso enmarcado en la sensibilidad, como les decía al principio, de esta sensibilidad emocional y cognitiva, que tenemos que hacer cohesión. Nosotros como facilitadores que en algún momento estamos al frente de una comunidad, nosotros tenemos que ir más allá de esa simple presencialidad, sea sincrónica, asincrónica, ¿sí? Tenemos que saber con quién estamos, porque estamos viviendo, conviviendo para poder actuar. En ese orden de idea, Deyanira nos va a compartir toda esa acción dialógica que caracteriza esos roles del sujeto que estamos comentando. No, claro que sí, Astrid. Entonces, inicialmente tenemos la relación entre el sujeto que aprende, que es aquel que busca la enseñanza, aquel que busca el conocimiento y la praxis. Tenemos el sujeto que coexiste, que es aquel como ser humano que vive, está en vivencia del aprendizaje. Y está el sujeto religante, que es aquel que tiene la manera de articular entre estos dos sujetos. Ellos tienen una relación particular, que es que lo vemos desde su intimidad, de cómo se relacionan, cómo actúan desde lo online, lo offline, cómo es su convivir en familiar, en comunidad, en lo público, y además cómo atienden las situaciones de incertidumbre, tales como la de la pandemia, cómo se vio a través de la pandemia el nuevo tipo de conocimiento que pudieron adquirir cada uno de estos sujetos. Vamos a la identificación de las situaciones inciertas que ellos pueden abordar. Entonces, inicialmente tenemos la atmósfera de formación, que es los saberes integrados para el desarrollo interdisciplinar del núcleo central de ellos, cómo son los saberes de los sujetos y cómo se relacionan estos saberes en ellos, cuál es el alcance del proceso de aprendizaje, cómo pueden alcanzar este proceso de manera online y offline. Tenemos la dimensionalidad espacial en su presencialidad física y nodos interconectados, cómo se conectan ellos. También tenemos los entretejidos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la acción interactiva, cómo es la acción investigativa de cada uno de estos sujetos. Tenemos la identificación del recurso materiales e inmateriales, lo tangible y lo intangible, y cómo esto entra en concreción. También está el imaginario sociocultural, la acción objetiva de la didáctica co-creativa in situ. Tenemos la inmersión investigativa en la co-creación en el ámbito dimensional de la caracterización de roles, o sea, las dimensiones, cómo impacta cada uno de estos sujetos en el otro, porque es muy importante tener en cuenta que cada uno en su rol impacta en el otro, y podemos ser diferentes, pero al mismo tiempo estamos actuando entre sí. Tenemos el diálogo de las sensibilidades entre los participantes. ¿Cuál es su sensibilidad? ¿Qué es lo que lo motiva durante el proceso investigativo? Están las sensibilidades cognitivas y emocionales, los motivadores de las experiencias, tanto en el aula y fuera de ella. Tenemos el flujo de representaciones que estimulan el acto creativo. ¿Cuál es ese estímulo principal durante este proceso? Y los nodos interconectados como representación simbólica del sujeto. ¿Cómo se comunican cada uno de estos sujetos durante el acto investigativo? En ese sentido, partiendo de esa incertidumbre que nos lleva a detectar esas intersubjetividades, la atmósfera de formación y el imaginario sociocultural que tenemos todos desde las academias, tenemos que visionar cuál es ese contexto que tenemos. Nosotros partimos de esa praxis creativa que nosotros nos lleva a esa incubación, a esa exploración, a esa ideación, a esa sensibilización científica y de comprobación, a esos flujos de representaciones, como nos decía César Mahayi, nos comenta de cómo el cuerpo y en los procesos de aprendizaje nosotros tenemos que hacer que fluya ese proceso y ese momento creativo a través de estos procesos de formación, y que nosotros en nuestras aulas, en nuestros procesos de encuentro con nuestros estudiantes y como nosotros como facilitadores asumamos ese rol de sujeto, como nos comentaba Deyanira en su momento, que el sujeto, nosotros como
en ese entorno del proceso de formación, nosotros entramos con una categorización y un rol como facilitadores o docentes, pero a la vez nosotros también aprendemos de nuestros estudiantes. Podemos cambiar en ese momento de la acción del proceso pedagógico, podemos también asumir enseguida ese rol de esa persona que hace de articulador como agente religante, y también podemos hacer de ese sujeto que coexiste porque convivimos en una comunidad, estamos conviviendo en estos momentos un proceso de dar a conocer todos estos procesos que estamos viviendo. A partir de ello, de esa práctica creativa, entra ese entorno de la co-creación como núcleo central del proceso de formación, que nos va a llevar a esa y esa transdisciplinariedad del conocimiento a través de esos procesos didácticos. Como nos decía Comenius, que es el padre de la didáctica, que en su momento no solamente es el arte de enseñar, sino ver alrededor de nosotros, tener esa visión holística de que la didáctica debe ir más allá y trascender las fronteras, y cómo son nuestros estudiantes a nuestro alrededor, y ese componente familiar que es fundamental para que ellos puedan desarrollar esas dinámicas de aprendizaje. Y nos lleva a esa transformación y esa transferencia, porque desde Taller 5 estamos y consideramos que estamos construyendo país. Estamos tratando desde ese objetivo y ese modelo pedagógico, y las evidencias nos los han dado a conocer por más de 30 años, que nosotros estamos dando esa transferencia, llevando esas pautas que nuestros estudiantes, y muestra de ellas son los egresados que tenemos. Ya estamos en tiempo. De hecho, terminamos con esta acción interactiva, que es nodos interconectados, que cuando hablamos de nodos interconectados no estamos hablando exactamente de un sistema o un cableado, sino de esa empatía que podemos generar nosotros en los procesos de aprendizaje, y a través de esa sensibilidad conectiva y transcomunicacional que nos va a llevar estos procesos pedagógicos en el desarrollo de esta didáctica articulada con la cooperación. Muchas gracias. Muy interesante la presentación, muy interesante. Después vamos a hacer comentarios. Seguimos con Gabriel Bergman Borges Vieira, es de la Universidad de Caxias do Sul, perdón por mi portugués, de Brasil. No sé si está por aquí, Gabriel. No sé, a ver si nos puede escuchar. No, no se encuentra presente Gabriel. Podemos continuar con el siguiente expositor. Perfecto, seguimos entonces con Josalberto Briceño Sáenz, es de Shanghai TV Station de México. Hola, buenos días. Buen día, ahí estamos. Adelante. ¿Le tengo que subir más el volumen o me escuchan bien? Yo te estoy escuchando bien, no sé. Ok, voy a empezar. No traigo mucho gusto a todos, muchas gracias a los organizadores. No traigo ninguna fotografía por cuestión de tiempo, son solamente 10 minutos. Mi tema es la enseñanza de valores occidentales en China a través del cine. Estuve en China durante un periodo de 12 años dando clases, entre estudios y clases, en 5 universidades chinas. Se presentaron diferentes materiales. Estos materiales se revisaron diferentes materiales primero. Primero se estudió lo que es, mi dinámica es estudiar primero la sociedad o el lugar donde se va a transmitir alguna enseñanza, algún video, o se va a desarrollar algún proyecto. Entonces se estudiaron 100 proyectos, 100 proyectos audiovisuales, o sea, productos audiovisuales ya hechos, terminados. Entre ellos hay series de televisión, películas, etc. Bueno, algunas de las películas que ustedes pueden encontrar, hay una que se llama es solamente Iceman, El Hombre de Hielo. Pero hay varias versiones. Una es del 2014, a la que me refiero es del 2014. Hay otra película que es de Hong Kong, que es Don't Go Breaking My Heart, la número 2, que es del 2014 también. Y podrían ver una que es más occidental, que es Día de la Independencia, El Contraataque, del 2016. Son algunas de las películas que tienen relación con China, a lo que me refiero.
Primero se localizó el problema. El problema, ¿qué es lo que se encontró a revisar los 100 materiales audiovisuales? Es que la figura occidental dentro de China, tanto la masculina como la femenina, están despreciadas. Se desprecia la figura masculina y la femenina occidentalmente. O sea, vamos a definir para lo que en China significa un occidental, significa que no es nacionalidad, sino es rasgos físicos, faciales. Entonces ellos tienen ya prejuicios sociales sobre lo que es un occidental. Y esa es la dinámica que yo tengo. O sea, tengo que estudiar primero, analizar cuáles son los prejuicios que ellos tienen sobre nosotros. O sea, bueno, yo considero que aquí no hay nadie de China. Hay diferentes definiciones entre ellos. Por ejemplo, todo lo que es occidental es un extranjero. Pero si eres un japonés o si eres un japonés o un coreano, te llaman coreano o te llaman japonés. O sea, para los chinos, lo que es un extranjero, la palabra como tal, extranjero significa una persona con rasgos occidentales, no asiáticos. Y si tienes rasgos asiáticos, pues ya eres te mencionan como de ese país, o sea, eres chino, eres japonés o eres coreano. Entonces, la palabra en sí, extranjero en China, tienen dos palabras. Una que se dice la wai, en chino es la wai, y la otra que se dice wai word. La wai es negativa. Significa estúpido, idiota o tiene mucho contexto negativo. Y Waikuren sí significa extranjero. Aunque ellos usen la primera palabra, que es la Wai, que tiene un contexto negativo, como extranjero, tiene depreciación, tiene un sentido negativo. Entonces, dentro de las películas que acabo de mencionar, nada más les mencioné 3, pero yo analicé más de 3, muchísimo más. La figura occidental siempre es atacada, o sea, ataca a los occidentales, o sea, los occidentales siempre en las películas chinas, dentro del país de China, siempre tienen una actitud negativa y ofenden a los chinos, o sea, todo lo que es negativo lo tienen en ellos. En resumen, podría decirse que la raza es el defecto, no la nacionalidad, sino que ellos lo ven como raza, no ven como nacionalidad, y esa es una parte del estudio. Dentro de las películas que se analizaron, yo lo que puedo encontrar es que ellos en una tabla de valores tienen diferente concepto. Ellos tienen diferente concepto. Por ejemplo, bondad, equidad, honestidad, responsabilidad, justicia. Para los chinos significa que es una parte innata de los chinos, pero los occidentales no la tenemos. O sea, nosotros no tenemos bondad, no tenemos equidad, no tenemos honestidad, no tenemos responsabilidad y no tenemos justicia. Como otra parte de la tabla sería libertad, tolerancia, paciencia y humildad. En China lo consideran negativo. Significa que para los chinos el ser libre es algo negativo, tolerancia es negativo, paciencia es negativo y humildad es negativo. Y luego tenemos otra parte de la tabla que sería respeto, gratitud y solidaridad. Eso solamente lo dan ellos hacia el partido. O sea, realmente eso es hacia la raza. O sea, el respeto y la gratitud y solidaridad representadas en las películas solamente se da hacia el Partido Comunista. Es lo único que existe. No puede haber a un individuo, solamente que seas miembro del Partido Comunista. ¿Ok? Empatía solamente es de un individuo a un grupo. Y perdón se considera negativo en China. Entonces ahí tienes un ejemplo de por qué en China son muy, no sé cómo decir, no te saludan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Usualmente no lo hacen. O sea, solamente que tengan una relación directa contigo o traten de buscar un beneficio. En ese momento sí hay un saludo. Entonces el perdón lo considera negativo. Siento que en China es una división de castas. Hacen una división de castas. Hay una división de castas como lo considero, como lo he comentado. O sea, los occidentales son la Wai o Waikuren y los
japoneses son japoneses, los coreanos son coreanos. Se hacen y si son hijos de chinos con occidentales también, es un sistema de castas que no lo tienen ellos representado o no lo tienen, ellos no lo visualizan, no lo quieren dar. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Que lo que se está transmitiendo en la televisión china está creando una competencia social, una competencia de razas. Crea la raza, la ponen como un defecto y a veces como una apreciación. O sea, ellos ponen la raza china como algo positivo, algo mejor, como una raza mejor, y los occidentales tienen defectos por raza, no por nacionalidad, sino por ser raza, porque tu apariencia es occidental y eso es lo que te perjudica, eso es lo que te hace un problema. Ese es el pensamiento que ellos tienen. Dentro del análisis es lo que tengo. Entonces, carecen en general el problema más grande, fuera de los diferentes tablas de valores, el problema más grande es que ellos carecen de diversidad dentro de los medios de comunicación. Y esa diversidad que ellos tienen, si la tienen dentro de los medios de comunicación, la representan para ver los defectos de los occidentales y lo positivo de los chinos, ¿no? Entonces yo escogí un grupo de películas para presentar en clase. Estas películas que yo escogí tienen el fin de incrementar o hacer conciencia en lo que es diversidad de raza. ¿Ok? Entonces tengo película que es Loud Dog, Crash, American History, X, American Beauty. Ustedes ya más o menos tienen una idea de qué películas son, ¿no? También está The Toy, Big, Tootsie. En cierta forma darles una idea a los estudiantes de lo que es diversidad y positivo. ¿Cuál fue el problema? El problema es que cuando presento esas películas en clase, los estudiantes lo ven como un ejemplo de por qué los occidentales son racistas y los occidentales son malvados. Entonces, para ellos lo vieron como un ejemplo para decir, ven, nuestro punto de vista, nosotros los chinos somos buenos y ustedes occidentales son racistas, son malos. Entonces yo trato de eliminar ese problema. Entonces ese problema es difícil, entonces busqué unas nuevas películas. Hay una película que se llama Boy Wonder del 2010, es muy buena, en la que aparece un chico que habla chino y hay personas chinas. Entonces se ve, ellos llegan a pensar de que el occidental es racista hacia los chinos, pero en la misma película tienes dos partes, o sea, tienes dos partes. Tienes la parte en la que él ataca a los chinos y defiende a los chinos, o sea, no es racista, o sea, él trata de determinar qué es bueno y qué es malo. Es un ejemplo, tengo muchas películas, no puedo mencionar cada una, pero luego la siguiente serie de películas es The Giver, no sé cómo le dirán, el dador de los recuerdos o algo así, Matrix, y me gustaría agregar películas actualmente como son El Niño 44, que en cierta forma tratan de romper la idea de Matrix, trata de darte una idea de que estás en una sociedad que es creada para encasillarte ahí, encerrarte ahí. Es una idea muy interesante. Pues Alberto, ya estás en tiempo. Ya voy a terminar. Eso mejoró la situación entre los alumnos, hubo mejor crítica entre los alumnos, pero después de mi estudio, yo lo que estoy viendo es que faltan películas donde los personajes sean chinos para que ellos no estén atacando a los occidentales diciendo, oh, ya ve, profesor, en las películas se muestra cómo son malos ustedes con los africanos, cómo son malos con los inmigrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, falta el usar personajes chinos. Eso es toda mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Ahora después vamos a ir retomando todo lo que van hablando, muy interesante. Ahora vamos a seguir con Aníbal Fornari y Dafne Zagardoy de la Universidad del Este. ¿Están aquí? Sí, Dafne, sí. Ahí te estoy viendo. Sí, muy Aquí bien. Estamos. Ahí está Aníbal también, cuando quieran. Bueno, hemos hecho un resumen de lo que vamos a hablar, así que lo vamos a leer. Primero, buenos días a todos. Somos Dafne Zagardoy y quien les habla Aníbal Fornari, docentes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad del Este en Argentina. Lo que aquí les vamos a presentar de manera muy resumida es nuestra experiencia con el uso de redes sociales en la materia de Materiales y Tecnología 1 y 2 que dictamos en esta universidad. Nuestra experiencia con el uso de redes sociales en la materia de Materiales y Tecnología 1 y 2 que dictamos en esta universidad. Materiales y Tecnología 1 y 2 que dictamos en esta universidad. Materiales y Tecnología 1 y 2 que dictamos en esta universidad.
Para muchos docentes, el 2020 quedará grabado en la memoria como un año de replantearse cambios sobre lo que estábamos haciendo y específicamente sobre el cómo se estaba haciendo. Así comienza el prólogo escrito por Teresa Wash para el libro Decálogo para la mejora de la docencia online, coordinado por Albert Sangrá en el 2020. De un día para el otro se pasó de una presencialidad cotidiana a una enseñanza a distancia. Las plataformas virtuales tomaron una nueva fuerza con el intento de llevar adelante esta inusitada crisis, y fue en este nuevo contexto en que cabía preguntarse: ¿qué tan preparados estaban los estudiantes y nosotros como docentes para recibir e impartir clases virtuales con un enfoque presencial? Se debió entender, por tanto, que presencialidad no era lo mismo que virtualidad, dado que los medios y lenguajes eran diferentes. El uso de las plataformas educativas que se encontraban disponibles en las mayorías de las universidades se volvieron casi la única manera de interacción entre docentes y alumnos. La experiencia de trabajar en estos entornos nos llevó a prestar la atención requerida y necesaria para nuestras propias prácticas docentes y entender que el manejo de todas las herramientas que teníamos a nuestra disposición y las acciones que debíamos implementar se debían pensar desde la lógica virtual tecnológica y no desde la presencialidad áulica. Esta situación se nos hizo bastante clara al momento de la realización de las actividades prácticas, en donde se les solicitaba a los alumnos la presentación oral utilizando el tradicional PowerPoint, un medio pensado más desde la presencialidad que desde la virtualidad. Notamos que al trabajar de esta manera, lo que tanto se buscaba en dicha presencialidad como la interacción, la comunicación, el feedback, la vinculación entre docentes y alumnos y el compromiso, entre otras, no se estaba produciendo como nosotros lo esperábamos. Es así que debimos replantear el modo en cómo realizar la actividad de alguna otra manera en donde pudiéramos generar y evaluar aquellos aprendizajes y vinculaciones que siempre buscábamos desde la presencialidad. Cuando pensábamos en los distintos usos de la tecnología, sobre todo en esta época en la que mayoritariamente interactuamos de manera digital, las redes sociales nos permitieron pensar en la concepción de un aula abierta y también en la posibilidad de crear un espacio flexible, pero que sea real e interactivo, donde los estudiantes pudieran participar de manera activa. Si bien nosotros como docentes tuvimos que adaptarnos al cambio tecnológico y didáctico, la mayoría de los estudiantes ya estaban familiarizados con el uso de la tecnología y de las redes sociales, por lo cual solo tuvieron que utilizarlas de una manera distinta a lo que lo hacían habitualmente. En una investigación de la Universidad de Valencia, encuestaron el uso de TikTok en jóvenes estudiantes y determinaron que la mayoría la consideraba como una herramienta activa de aprendizaje y de colaboración que fomentaba el desarrollo de la creatividad, estimulaba la curiosidad y promovía el aprendizaje de forma divertida y emocionante. Demostraron que esta aplicación podía tener un impacto positivo en los estudiantes si es utilizada con los contenidos curriculares dentro del ámbito académico. Entonces, a partir de esto, decidimos preparar un trabajo práctico para nuestros alumnos que consistía en investigar los componentes y las características técnicas de las aberturas en el año 2020 y de las cubiertas en el trabajo práctico de este año, acompañado de una presentación donde tenían que explicar los principales componentes del tema, ejemplificados a través de una obra arquitectónica en un video de TikTok. Es decir, la entrega contenía dos partes: una parte de investigación, que se entregaba en formato PDF, y otra parte de presentación, en la cual se entregaba el video. Nos referimos a esta aplicación por ser la primera en realizar videos con un límite de tiempo y por ser una de las redes sociales más utilizadas en el momento. Para poder sintetizar la información, teniendo en cuenta que nuestros alumnos tenían que hablar de un tema en particular,
con una introducción, un desarrollo y un fin en 60 segundos. Trabajamos durante la cursada con distintos métodos de presentación y en cada uno de ellos íbamos acortando el tiempo de exposición. Por ejemplo, en la primera entrega se realizó un PowerPoint en el que el tiempo de exposición fue entre 15 y 20 minutos aproximadamente, y luego incorporamos las infografías, entonces el tiempo fue mejorando notablemente y llegamos hasta llegar al video en cuestión, digamos. Y una de las búsquedas más importantes que tuvimos, además de la innovación tecnológica, era lograr que todos los alumnos disfruten de las exposiciones de sus compañeros, que mantengan concentración y también que puedan participar, y que no solo estén presentes por deber, sino también por interés. Por lo cual trabajamos con una presentación distinta a la investigación para poder lograr exposiciones variadas y dinámicas con contenidos que no sean reiterativos. Y los objetivos propuestos, además de la consigna del trabajo y la exposición y la síntesis de la información también, era fomentar el diálogo entre compañeros y que puedan compartir recursos, favorecer el aprendizaje colaborativo y desarrollar nuevas competencias y habilidades comunicativas, así como la importancia de que puedan hablar en público de una manera dinámica, acompañados con un soporte gráfico. Si bien el contenido debía ser estrictamente académico, se podían utilizar los recursos como la ironía, el sarcasmo o preguntas retóricas, y una de las condiciones era que el alumno esté presente en el video, y suponiendo que no era el primero que realizaba, debía evitar la formalidad de presentarse. Otro requerimiento era que utilicen los recursos de la aplicación, como por ejemplo la música, los filtros o poder agregar imágenes. Para poder realizar el trabajo de investigación, debían seguir una serie de ítems y subítems, pero ahora solo vamos a mencionar los títulos debido a que eran varias las especificaciones que debían completar. Los títulos eran, bueno, los datos de la obra, un análisis espacial, el proceso constructivo y los componentes estructurales. Esa era la parte teórica, solo los títulos. Y para realizar el video debían atravesar las siguientes etapas. La primera era la selección de la obra, donde se les daba un listado previo con obras de arquitectos reconocidos. Luego venía una etapa de investigación, que es la parte del trabajo práctico. La tercera etapa era de selección del contenido y síntesis, donde debían seleccionar un tema del trabajo acorde al tiempo con el que contaban en el video, y una etapa de diseño del video, que es donde debían idear el modo de presentación, y por último estaba la etapa de producción y postproducción, que es donde se filmaban y editaban el contenido para poder compartirlo. De esta manera logramos mantener los contenidos de la materia y fusionarlos con un método de exposición que nos permitió acercarnos a nuestros estudiantes en un momento marcado por el distanciamiento social, y con estas herramientas pudimos lograr ideas creativas y divertidas, generando una mayor comunicación entre los alumnos, teniendo en cuenta que como eran estudiantes de primer año, no se conocían entre ellos, motivo por el cual queríamos explorar una manera de superar estos obstáculos para poder crear un espacio en el que se sientan con mayor confianza para poder participar activamente de las clases. Como una breve conclusión, podemos decir que con la consigna dada a los alumnos, estos se mostraron entusiasmados y hasta sorprendidos con la actividad. Desde lo pedagógico, sus presentaciones fueron variadas y hasta divertidas, respetando siempre la consigna de investigación temática. Lograron destacar aquellos conceptos que les dieran pie para organizar sus videos, utilizaron diferentes recursos, además del contenido, como disfrazarse, siempre acorde a lo que estaban exponiendo, incorporando un familiar, un amigo, una mascota o simplemente mostrarse frente a la cámara. Desde lo vinculante,
Al finalizar las presentaciones notamos que en los mismos alumnos un cambio de actitud frente a la clase. Fueron muchos más participativos, muchos encendieron sus cámaras para poder mostrarse, pudimos sociabilizar y saber más de ellos, y al cierre del cuatrimestre nos agradecieron por generar otro tipo de vinculación más allá de lo académico. Como cierre final, consideramos como docentes que las tecnologías deben ser entendidas y utilizadas de manera más consciente y amigables, y no sentirlas como algo ajeno a la educación. Los lenguajes de los alumnos son más tecnológicos y nosotros debemos hurgar en ellas para que estos vínculos virtuales entre alumnos y docentes sean cada vez menos distantes. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muy interesante. Continuamos ahora con Rodrigo Pisetti y Adriana Wagner del Centro Universitario Unidom Bosco. Ahí está Rodrigo. Olá, bom dia. Buen día, adelante. Parabéns, Maria, pelo evento, parabéns para a universidade, sempre dando exemplo de organização. Muito bom mesmo. Tá? Eu vou fazer a parte introdutória, apresentar o principal, e aí no final a professora Adriana faz o encerramento, tá? São 10 minutos, né? 10 minutos. Sí, 10 minutos, 10. Nosotros les avisamos, no se preocupen. Tudo bem. Bom, eu e a professora Adriana Franzói Wagner somos de Curitiba, no estado do Paraná, aqui do Brasil, e a gente faz parte do Centro Universitário Unidom Bosco, que também faz parte de um grupo maior de educação, que é o Grupo SEB, o Sistema Educacional Brasileiro. O Grupo SEB hoje está em 20 países, tem mais de 200 mil alunos e atua desde o ensino fundamental até o ensino superior e de pós-graduação. O projeto que a gente vai mostrar para vocês, a gente está desenvolvendo desde o início de 2020. A ideia é que se transforme em um livro em breve. E é um projeto que une gamificação, design instrucional e também identidade corporativa. A nossa instituição aqui é uma instituição privada e atende muito o mercado. Os nossos alunos têm essa intenção de se formar profissionalmente para atuação no mercado, né? Acima da questão da pesquisa científica, que não é deixada de lado pela instituição, obviamente, né? E o projeto que a gente vai mostrar para vocês tem todo o apoio da nossa reitoria, dos nossos gestores e coordenadores, que estão sempre preocupados com inovar em termos pedagógicos. A gente sabe que, principalmente agora, nessa questão de ensino híbrido, de ter esse distanciamento e a intermediação de tecnologias, quando a gente trabalha com jogos ou metodologia ativa, é uma maneira que a gente tem de engajar mais, de envolver mais o aluno que está do outro lado, né, na sua casa, distante daquele convívio de sala de aula. Então, eu vou, com permissão de vocês, mostrar aqui o nosso jogo. Não sei se vocês estão visualizando. Conseguem enxergar? Sim, prof. Sim? Bom, então vocês devem ter percebido aí que se trata de uma trilha, né? É um jogo aqui de tabuleiro, né? De uma sequência de etapas que o aluno tem que percorrer. A gente, então, desenvolveu com base nas teorias da disciplina, lembrando, né, que uma das vantagens de ser professor e ser designer é que a gente vai estruturando o jogo, criando o jogo a partir do que a gente conhece, do que a gente domina do nosso conteúdo programático da disciplina. Então, é diferente de a gente terceirizar essa parte da gamificação. É sempre bom ficar atento a isso, né? Porque o jogo, quem desenvolve o jogo, quem estrutura ele, deve dominar muito bem o conteúdo. Então, nesse caso que vocês estão vendo na tela, uma gamificação que foi apresentada depois de um ciclo de estudos. Após os alunos
do curso eu não falei sobre isso, né? Na verdade, esses jogos aí, eles são direcionados à escola de gestão, e principalmente na questão de gestão de pessoas, de recursos humanos. Então, tudo que vocês estão vendo aí são voltadas para cursos de recrutamento, seleção, planejamento de carreira, capacitação profissional. Até uma das nossas intenções é disponibilizar isso para as empresas, para os departamentos de recursos humanos das empresas aplicarem também nos seus treinamentos internos, né? Então, o que vocês estão vendo na tela aí, fechou um ciclo onde tivemos debates, palestras, leituras, trabalhos de apresentação visual, prática dos alunos, e aí no final, para a gente consolidar tudo que foi estudado, a gente tem essas etapas que o aluno tem que encontrar, conforme a letra que está na parte inferior da página ali, tem uma etapa de recrutamento e seleção de pessoas para uma empresa. O aluno tem que colocar isso em ordem. Então, embaixo, as letras estão embaralhadas, e aí ele tem que descobrir ali, a gente dava um tempinho para eles colocarem na ordem correta. Isso é interessante no momento que a gente está trabalhando agora remotamente, principalmente, não sei como é que está aí no caso dos países de vocês, mas no Brasil a gente teve aí um período muito longo de aulas online, né, aulas à distância. E você apenas apresentar aulas expositivas via vídeo se torna cansativo, às vezes, para o aluno, né? Você não consegue atrair muito eles e envolver eles muito na aula. Então, no caso dessa gamificação, teve um resultado muito positivo. E a gente também vai adaptando de aplicação para aplicação, né? Quando a gente tem a possibilidade de fazer em grupos ou individualmente, né? Ou dando um tempo, ou pedindo alguma colaboração para eles acrescentarem coisas a mais nesse tabuleiro. Então, depende do momento, a gente dá uma variada na aplicação. Um outro jogo que a gente bolou também foi um dominó, não sei se é isso que vocês chamam em espanhol, mas em português a gente diz dominó, onde a gente encaixa aqui, seriam os subsistemas da gestão de pessoas. Então, o que é competência de cada área da gestão de pessoas? Quem que é responsável pelo desenho de cargos? É o subsistema de aplicação. E quem que é responsável pelas relações sindicais? É o subsistema de manutenção. Vocês devem ter notado que a gente utiliza as mesmas cores, as mesmas imagens para padronizar, para criar uma coerência visual. E também é uma identidade da nossa instituição, né, que usa essas cores em azul e um amarelinho. A gente também fez um cubo aqui, seria a hierarquia das necessidades do Maslow, né? Até isso pode ser utilizado em outros cursos, não é exclusivo da gestão de pessoas. Então, aqui a gente recorta um papel um pouquinho mais grosso e sorteia ali para ver quem que vai responder cada parte da hierarquia de Maslow, né? E aqui uma roleta, onde também a gente pode fazer tanto versão virtual como versão analógica para identificar a responsabilidade de cada setor desses de gestão de pessoas. É uma coisa interessante, a gente está preocupado no União Bosco tanto com essas questões de ensino remoto, mas também com as metodologias ativas, né? A gente sabe que o aluno aprende muito melhor, ele se motiva, ele corre atrás, né? Ele sai da zona de conforto e a gente acredita que ele assimila muito mais o conteúdo quando a gente tem esse tipo de atividade nas nossas aulas, tá? Não sei se a professora Adriana quer falar mais alguma coisinha. Sim, prof, obrigada. Agradeço imensamente aí todo o trabalho que o professor Rodrigo Pissetti tem feito em nossas disciplinas, e ele é um professor que agrega tanto esse conteúdo, tanto no curso modalidade 100% presencial, quanto educação à distância. Então, esse conhecimento que ele possui, né, do design mesmo, ele consegue absorver com conhecimento dos conteúdos da escola de gestão e transforma isso nesses jogos interativos. E desde março do ano passado, então já estamos há 1 ano e meio, como ele bem colocou, aqui no Brasil, em especial na nossa instituição, trabalhando com
a educação híbrida, né, em sala de aula via remoto. Então, a instituição propôs essa avaliação no ensino superior, que fosse formativa somativa, e não meramente elaborar uma prova, por exemplo, né, no Google Forms e fazer a aplicação dessa atividade, que, na realidade, muitas vezes o aluno ele faz uma decoreba, né? Ele decora lá o conteúdo para poder responder as questões. E assim, não, assim a gente entende que, de fato, é o aprendizado formativo somativo, que é essa avaliação que nós aplicamos desde o ano passado em nossa instituição. Então, parabéns, professor Rodrigo, pela apresentação, pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Eu te acompanho aí com os conteúdos, mas o dom em especial é seu, né, de poder alinhar, né, de fazer esses pictogramas de fato serem figuras, né, identidades visuais que de fato fazem a correlação com a marca da instituição, com as cores da instituição, e que de fato são imagens que os alunos conseguem compreender facilmente, né? Eles visualizam a imagem, entendem o que aquilo significa. Então, isso também é muito importante quando se trabalha a identidade visual com o conteúdo de qualquer disciplina, né? De uma matéria, enfim. Então, esse trabalho vem sendo muito bem aceito em nossa instituição e cada vez mais a gente entende que, de fato, essa interação no material, saindo um pouco do modelo tradicional, é importante. Obrigada. Muchas gracias, muy interesante, muy interesante. Seguimos ahora con Delma Esther Rocha Álvarez, es de la Universidad del Atlántico de Colombia. Ahí estamos. Sí, muy buenos días, para todos y muchas gracias. Voy a compartir algo que es un pequeño video, voy a empezar de atrás hacia adelante como para confirmar y luego entonces damos una explicación sobre la temática relacionada con este evento. Inicialmente quiero darle las gracias a la Universidad de Palermo por esta oportunidad tan especial que nos ha brindado. Yo soy de la Facultad de Arquitectura por ahorita casi 30 años, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. Barranquilla, pues la ciudad de Shakira, ¿no? Ustedes conocen a Shakira, me imagino, porque son todos jóvenes. Bueno, vamos a compartir un momentico con ustedes. Compartir, un momentico. Ay, no puedo compartir aquí. Ay, ¿cómo hago para quitar esto? Tengo problemas para compartir. Ya, ahora sí. Estaba trancado. Me avisan si pueden ver. Se puede ver perfecto. Bueno, se puede ver. Sí. Desde Social queremos enviar un agradecimiento a la Universidad del Atlántico, su Facultad de Arquitectura, el Laboratorio de Creatividad y de manera especial a la profesora Delma Rocha y sus estudiantes por el apoyo y compromiso constante a los niños, niñas y adolescentes del programa Hogar Su Futuro. Gracias a estos recursos, nuestros niños, niñas, adolescentes con discapacidad, con derechos vulnerados o inobservados, tuvieron la oportunidad de desarrollar y explorar su imaginación a través del arte y la literatura. ¿Qué uso le hemos dado? Todos los materiales han ido a varios sustitutos, donde las madres han pasado muchas tardes recreativas con nuestros niños, teniendo espacios propicios para el juego y para la literatura, donde han aprendido muchísimas cosas a través de los cuentos. De igual manera, quiero contarles que hubo un material excelente que nos compartieron, que es de encaje. Ese se utilizó para niños con discapacidad visual. Estos niños aprendieron a jugar. Muchas gracias por toda su donación.
Bueno, ese es un pequeño video que nos facilitaron, pero no lo pedimos, simplemente nos los enviaron y creí que era importante mostrarles a ustedes hacia dónde se han ido esos recursos. Bueno, ¿en qué consiste este trabajo? Este es un trabajo que nació viendo cómo los estudiantes elaboraban sus proyectos y todo ese material se perdía, las maquetas, las composiciones, y usted veía esa cantidad de papel, de cartón. Entonces comenzamos a pensar de que, bueno, ¿cómo ayudas al planeta? Tratamos de hacer una actitud altruista con relación al material y decidimos tomarlo y transformarlo. Yo considero que ser un estudiante de una facultad de arquitectura te amplía el horizonte. Tienes que manejarte de manera holística y empezamos a revisar que ese material tenía que ser transformado. Empezamos a hacer las indagaciones, ¿verdad? Porque era importante entender qué era lo que queríamos hacer. Dentro de las indagaciones que hicimos en fundaciones a las que hemos estado vinculados, nos dimos cuenta que había muchísimo problema con materiales para personas con discapacidad visual. Entonces, empezamos por organizar. El propósito del proyecto: dotar de materiales educativos y didácticos a las comunidades con el fin de fortalecerlas, creando en ellos un apoyo que involucraba no solamente motivar a los estudiantes a que realizaran elementos mediante la adaptación y la inclusión de algunos otros, sino también una adaptación a estas comunidades con discapacidad. Este proyecto no solamente ha trabajado la Facultad de Arquitectura. Recuerden que arquitectura es una carrera que se debe manejar de manera holística, porque realmente necesitamos de todo. Si vamos a hacer un hospital, necesitamos investigar con los doctores; si vamos a hacer una cárcel, si vamos a hacer una guardería. Entonces, a este proyecto también se sumaron las personas de educación especial para la transformación de los productos con el braille y tratar de entender lo que eran las texturas y todo lo demás. O sea, no es un material que solamente nació de la nada, sino que llevó un proceso. Aquí tenemos un par de diapositivas que nos dieron la oportunidad de mostrar que están primero las fases. La fase, identificar qué es lo que se quería hacer y también identificar la población a la que se le quería dar. En la segunda fase, mirar, acompañar con ese saber propio de la arquitectura a estas comunidades. En la tercera, obtener esos proyectos que fueran viables y direccionados, y en una cuarta, trabajar con esos resultados, ¿verdad?, que se le iban a entregar a esas comunidades. En la discusión del análisis y los resultados, bueno, eso fue con el grupo, con los estudiantes. ¿Y qué se logró hacer? Bueno, se han logrado hacer miles de cosas maravillosas, se han logrado hacer productos, este robot que está acá, que es un robot tridimensional. Y la pregunta que nos hacemos ahora es, bueno, se logró hacer todo eso, pero ¿y qué pasa ahora? O sea, ¿qué pasa ahora en momentos de pandemia? En momentos de este proyecto empezó a fortalecerse en el 2015 y ahora en cuestiones de pandemia, los estudiantes siguieron trabajando desde sus casas con materiales reciclables, y lo que hicimos fue, porque yo estoy en una universidad pública donde con esta pandemia la situación de los hogares fue un poco más fuerte. Todos enviaron sus productos y de aquí buscamos la forma que llegaran a los hogares y a las fundaciones. También nosotros hicimos algo muy importante, que no solamente los estudiantes hicieron creación de productos, sino que también adaptaron productos con un método Scamper, que es un método que transforma elementos que ya está, que es algunas veces lo que nos toca hacer en arquitectura cuando vamos a hacer una reforma. Las cosas ya están y a nosotros nos toca orientarlo de tal manera de que se vuelva funcional. Además de lo que hicimos o lo que hemos venido haciendo con estos elementos que son reciclados, algunos son puestos, también trabajó el grupo de estudiantes de manera maravillosa con asesorías.
¿para qué se estudia arquitectura si no se pone en práctica? En este caso, los estudiantes se interesaron por un estudiante de Derecho que estaba con discapacidad motriz, que tenía problemas para movilizarse en su vivienda. Entonces, yo considero que un estudiante de arquitectura sabe que su elemento importante son las personas y que mientras está en ese proceso de aprendizaje, él debe buscar la forma de canalizar ese aprendizaje y no solamente asumir los datos y esperar una calificación, sino buscar la forma de que esos datos y ese conocimiento se refleje en las comunidades. Y no para que te den un premio, sino que tú te sientas gratificado por eso que estás haciendo, porque ustedes no lo van a creer. Hay miles de comunidades que no tienen absolutamente nada. Entonces era como un granito de arena. A este estudiante se le entregaron los planos, se le entregaron todo, los estudiantes lo visitaron, se le hicieron los renders, se le hicieron todos los elementos, se le entregó a la familia y la familia poco a poco ha ido organizando la vivienda. Él dice que no había podido nunca ir al patio y que por lo menos con unos ajustes que se le hicieron ya él podía visitar el patio de su casa. Entonces fíjense ustedes la transformación que ustedes como estudiantes de arquitectura le pueden hacer a las comunidades. Delma, un minutito, ya estás en tiempo. Ya, bueno. Y esto fue una última cosa que se hizo, un telescopio casero para que las mismas comunidades pudieran de esa manera hacer la información. O sea, y miren que estas son imágenes de la luna reales con un simple telescopio casero. Quiere decir que no solamente ellos hacían elementos para las comunidades, o sea, para ser donados, sino también ahora con esta pandemia hicieron elementos para que los niños desde sus casas también pudieran realizar todo ese material. Este es un proyecto que sigue cada semestre. Nosotros estamos en condiciones de poder aportar y bueno, es un llamado para todos ustedes que están en esta hermosa carrera donde lo que ustedes hagan se tiene que ver reflejado en las comunidades, pero de manera real, no de manera abstracta como lo hemos venido desarrollando a través de todos estos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy, muy interesante, muy interesante. Seguimos con la exposición de Oscar Javier Sandoval Rodríguez, de Corporación Universitaria Unitec de Colombia. Telma, creo que te quedó compartida. Sí, estoy tratando de dejar de compartir. Ya voy a dejar de compartir. Estaba un poquito lento, les pido disculpas. No, no te preocupes, ningún problema. Seguimos entonces con Oscar. Gracias, María Paula. Y bueno, buenos días a todos. Mi nombre, ya lo escucharon, soy Oscar Sandoval. Soy diseñador industrial. Mi magíster es en estética, historia del arte y estudios semióticos. Y hago parte del equipo del programa de diseño gráfico de la Escuela de Artes y Ciencias de Comunicación de la Corporación Universitaria Unitec en Bogotá, Colombia. Con este equipo vengo trabajando desde 2016 en la cátedra, en la asignatura de Psicología de la Forma, que, bueno, salvo ciertos aspectos y diferencias semánticas y de nomenclatura, es una asignatura que es muy común a las carreras que estudian artes y, por supuesto, comunicación visual, diseño, ¿no? Por supuesto, este tipo de materias de psicología tratan de pensar qué pasa en la mente de alguien cuando observa imágenes, en términos perceptivos, en términos significativos y, por supuesto, en términos de comportamiento. Y claro, como docente estoy dentro de la angustia que todos tenemos de cómo podemos hacer estas reflexiones que son de corte muy teórico, acercarlas a la práctica y de hecho entender que la práctica y la teoría no tienen que estar alejadas y que por el contrario se linkean mucho, están en constante contacto. En esta búsqueda en la que todos los docentes estamos, desde 2016 venimos aplicando un ejercicio que se llama los mocumentarios, generación de mocumentarios. Para los que no estén al tanto con el concepto, es muy sencillo, un documentario es un falso documental. Que sea un falso documental incluye o conlleva a que hay una suerte de comunicación multimodal, gráfica, verbal, sonora,
que trata de diluir, de difuminar la línea entre la realidad y la ficción, lo cual en términos reflexivos es interesante porque el mockumentary te anticipa que lo que te van a mostrar va a haber algo falso. Pero en términos de producción de la imagen y de las reflexiones que nos interesan hacer con los chicos es entender que absolutamente toda imagen tiene una condición de falsedad, absolutamente toda, desde la más ingenua, desde la foto más, el selfie que alguien se toma, ya tiene una manipulación porque esa persona me está mostrando algo que esa persona quiere que vea y no otra cosa. Que yo haya seleccionado esta camiseta, que no te esté mostrando el resto de mi habitación, sino que yo haya seleccionado una pose en la cual se vea mi pantalla, tiene unas condiciones de manipulación. La diferencia del mockumentary es que te lo deja explícito y como tal nos abre las posibilidades en términos de documental para empezar a hacer un ejercicio práctico sobre cómo se da esta manipulación de la imagen, reflexionar sobre el poder de la imagen contemporánea. De pronto lo más obvio que uno puede pensar es las fake news, claro que sí, pero detrás de las fake news están los comerciales que nos están mostrando y nos están ocultando información y ante lo cual nuestra mente completa una serie de gaps, una serie de informaciones que no están ahí y muchas veces terminamos oyendo y viendo lo que queremos ver, poniendo información que se acomoda en términos de lo que me están mostrando. Eso también hace que en la clase reflexionemos sobre la credibilidad de la imagen contemporánea, ¿no? Estamos en un momento, esto yo sé que es una frase de cajón, que el mundo nos invade de imágenes. Claro que sí. La contemporaneidad está dejando en evidencia que ya no masticamos esas imágenes. Tenemos tantas imágenes que simplemente consumimos sin masticarlas. Y si algo nos interesa con este ejercicio es empezar a generar las condiciones para que los chicos dialoguen con las imágenes, cuestionen con las imágenes y reconozcan que de esa imagen que esa significación final de la imagen la estoy poniendo yo como observador y cuál realmente es lo que la imagen me está dando. El ejercicio es muy sencillo, es generación de mockumentaries, tiene unas partes que, bueno, en el ánimo de ser concreto, tiene un planteamiento, como lo menciono, desde 2016 lo estamos haciendo, y semestre tras semestre ponemos un tema distinto. Ahorita les voy a comentar rápidamente en términos unos. Además, en el chat también voy a ponerles, los compañeros están... Oscar, te muteaste, no sé por qué razón se te muteó el micrófono. ¿Y ahí quizá ya? Ahí. Perfecto. Vale, disculpa, les estaba comentando que les vamos a ofrecer el link de los mockumentarios que hemos hecho desde 2016. Van a encontrar 192 mockumentarios, es una muestra bastante robusta, donde van a encontrar diferentes temas. Junto a los temas, pues por supuesto viene toda la reflexión de creación, que viene, por ejemplo, tiene un contenido muy fuerte en términos del contenido, obviamente, pero es un contenido que está jugando con diferentes capas entre la realidad, la ficción y muchas veces la ficción de la ficción. Por ejemplo, alguna vez pusimos como tema de mockumentary hacer documentales sobre cómics, pero estos cómics no existen, no los inventamos, o sea que hay un primer nivel de inventarme el cómic. Pero luego, bueno, yo como voy a hacer el documental del cómic, tengo que contar por qué existe ese cómic y tendría que aparecer una segunda historia que además tendría que articularse con una suerte de conocimiento del mundo real para que todas esas tres historias tengan coherencia. Por supuesto, junto al contenido viene la reflexión estética propia del diseño gráfico, además entendiendo para el caso específico de nosotros que son chicos que son de primeros semestres, es decir, que de pronto no hay un manejo de herramientas sofisticadas y sin embargo sí se puede hacer una reflexión y generar unas imágenes en términos reflexivos. Por ejemplo, en este momento, justo por coincidencia detrás está una imagen de una mockumentary. El tema para ese semestre eran carátulas de discos y nos estábamos inventando las carátulas de los discos y la historia que había detrás. Entonces, por ejemplo, si estoy inventando una carátula de discos, tendría que también pensar cuáles son las condiciones de los discos, cuáles son las estéticas de ese tipo de imágenes. En otra ocasión tuvimos mockumentaries basados en, nos inventamos un personaje, un ilustrador de la colonia, o sea, de hace 200 años, de estos que hacían estas expediciones por el continente descubriendo nuevas plantas y nuevos animales que no eran conocidos en Europa, y decíamos,
como en términos generales, que esa caja con nuevas ilustraciones acerca de nuevos animales apareció después de 200 años. Teníamos que generar esas imágenes y eso era ya hacer una reflexión sobre la estética de cómo eran esas imágenes, de qué materiales se utilizaban hace 200 años y cuáles eran los estilos. Y tras la imagen tenía que venir ahora la historia del animal, que además era un animal de ficción, y detrás de la historia del animal de ficción, cómo lo articulábamos al por qué me lo cuentan hoy día. Es decir, quién me lo está contando, es un científico, qué se sabe de ese animal. En fin, como les venía comentando, son 192 videos que hemos realizado a lo largo de ya 5 años, en 9 ediciones, por lo tanto vamos a encontrar temas diversos. Tuvimos, por consecuencia de la pandemia, que hacer un capítulo especial para la pandemia que se llamó Soluciones para todo menos para el fin del mundo, que planteaba que cada grupo, cada comentario iba a presentarnos una forma distinta de cómo se iba a terminar el mundo y lo íbamos a manejar en términos de cómo se estaba manejando la información de la pandemia. Entonces tuvimos un análisis sencillo pero muy profundo acerca de que, si ustedes recuerdan, cuando nos empezaron a dar la información de la pandemia, venía un momento en los noticieros, en los documentales, acerca como de generarnos la angustia, ¿no? Sí había una intención de que supiéramos que esto es serio, pero a la vez venía un segundo momento de tranca palanca, de tranquilos, que hay soluciones, tápate la boca, distanciamiento. Entonces, hay una suerte de manipulación en ese tipo de comunicaciones que la hicimos evidentes en el análisis y que nos permitió generar nuevas propuestas de cómo iban a ser esas nuevas formas y cómo se iba a manejar la comunicación en esos posibles fines del mundo. Ya estamos preparando la 10ª edición que arrancará en este final de año. Sería interesante que si de pronto alguna universidad del extranjero esté interesada, nos podemos comunicar aquí por chat, compartimos correos y sería muy bonito poder hacer también una reflexión internacional aprovechando estos nuevos medios, estas nuevas facilidades que tenemos con los medios. Por supuesto, muchas gracias, todo muy rápido, pero espero haya sido conciso y impecable el tiempo, la exposición, el resumen, todo, y como mencionaste, si tenés el link para compartirnos la producción de estos videos, lo podés mandar por el chat porque es muy interesante, digo, para que después podamos acceder a ese material. Muy bien, seguimos ahora con Martín Valenzuela y Eve Dato de PQ Agency, Argentina. ¿Qué tal? Por alguna razón la afiliación la tomó mal, somos de la Universidad de Buenos Aires ambos. Acá no, figuraba sin evaluaciones, sí. ambos de Universidad de Buenos Aires, perfecto. Sí, entonces de la UBA, Argentina. Claro, sí, es donde trabajo, ahí me tomó el rol profesional, pero venimos en representación. Puede haber sido eso, perfecto. Bueno, nombramos las dos cosas, el lugar de trabajo y la pertenencia académica. Perfecto. Vamos nomás. Bueno, gracias por la invitación, es súper interesante todo lo que venimos escuchando. Tanto Eve como yo somos jefe de trabajos prácticos de la materia Marketing Editorial de la carrera de edición de la UBA. Y lo que venimos a contar es un caso de estudio en relación a un proyecto didáctico que tuvimos en marco de la materia. Como dijeron antes, que me pareció interesante el replanteo que tuvimos que hacer en relación a pandemia, nuevas formas de manejarnos y cómo llevar adelante la cursada, y introdujo algunas novedades y tener que empezar a pensar cómo aprovechar la omnicanalidad, los TICs para potenciar las formas de aprendizaje. Entonces, en el marco de la carrera empezamos a usar una estrategia didáctica basada en proyectos, entonces en el cual diferentes grupos desarrollaban, acompañados por un profesor tutor, un plan de marketing de una colección de productos editoriales, que es el fondo de la materia lo que trata de enseñar. Entonces, el plan de comunicación editorial se realizaba en redes sociales abiertas al todo el público en 3 grandes instancias. Nosotros le denominamos prelanzamiento, lanzamiento y sostenimiento, y la búsqueda es de desarrollar un aprendizaje activo en relación a potenciar las competencias laborales de los futuros editores. Entonces, la idea es empezar a entender cómo en el marco profesional se relaciona con el diseño, con lo editorial, la comunicación, los nuevos medios, y a partir de ahí hacer un ejercicio que esté abierto al público, entonces que exceda el espacio áulico y
motive a compartirse y motive a generar otro tipo de interacción no tan endogámica y poder romper un poco, aprovechar la virtualidad para romper las puertas del aula. Entonces el ejercicio fue muy, muy puntual en relación a una de las últimas etapas de la materia, las decisiones tácticas. Se generó un plan de comunicación digital en estas 3 instancias. Entonces se le pide a los alumnos, primero, identificar la audiencia meta, determinar los objetivos de comunicación y discriminar la comunicación en estas 3 etapas, donde la primera, la etapa de pre-lanzamiento, estuvo centrada en la generación de expectativa, con el objetivo de darle a conocer el proyecto, anticipar. Entonces acá empezaron a aparecer piezas como countdown, promociones especiales, ventas anticipadas, cuestiones trabajando mucho sobre el misterio, qué va a pasar, generando expectativa. La segunda etapa, lanzamiento, condicionando con en el lugar virtual, en un punto en que podría llegar a lanzarse el proyecto, se generó una etapa de impacto, ¿no? Entonces acá, en el momento de aparecer en el mercado, cómo la comunicación cambia y cómo generamos este escenario de aparecimos y entrar con esa potencia del impacto de haber lanzado el producto. Y acá las acciones fueron mucho más publicitarias, promocionales, alrededor de la aparición del producto, empezaron a aparecer voces de referencia, uso de influencers, entonces empezó a abrir el escenario y se empezaron a aparecer cosas muy interesantes. Y por último, una etapa que le denominamos sostenimiento, que estaba centrada como en el objetivo fidelizarse con la marca y posicionar y hacer crecer la audiencia en un escenario mediano a largo plazo. Entonces, acá ya empezás a pensar qué va a pasar en el futuro, qué pasó en el pasado, comunicar fondo editorial y etc. Las piezas recorrieron un amplio espectro y fueron pensadas para cada red en específico. Cada proyecto se relacionó a redes sociales puntuales, cada red social fue usada según los formatos y adaptado según las necesidades técnicas de cada red, y nosotros no pusimos ningún límite y empezaron a aparecer Facebook, Instagram, Twitter como redes más tradicionales, YouTube, WhatsApp, Google Form, Discord, Twitch, TikTok y más. Entonces empezó a generar una cosa súper interesante que estuvo relacionada también con una parte muy fuerte de plan de medios y canales, entonces empezar a pensar cuándo poner las cosas, cómo, a qué horario, en qué formato, para qué público. Entonces en esta cruza de tecnología, planteando objetivos estratégicos, tácticos, salió una actividad súper rica en los cuales todos los grupos empezaron a generar un montón de contenidos. Nosotros le pedíamos alrededor de 3 por etapa y con eso nos sentíamos que podíamos estar tranquilos y los grupos empezaron a llegar a 50, 60 contenidos y terminando la materia, una vez de haberlo aprobado, siguiendo haciendo cosas, lo cual fue como una satisfacción súper grande para nosotros. De mi lado estoy, ahora Eve va a continuar con otra partecita. Yo no te estoy escuchando. A ver, Eve. No, no la escucho yo. No sé si soy yo o... ¿Está mejor? A ver, ahora sí. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Perfecto, mejor. Bueno, como decía Martín, esto es en el marco de la materia de marketing editorial de la carrera de edición que se dicta en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es una materia de las últimas del plan de estudio, y esta actividad, así como la planteamos, fue dentro, como dijeron ya las ponencias anteriores, en esta pandemia, ¿no? Cuando tuvimos que dar las clases virtuales, tuvimos que repensar todo el currículum, todo el plan de estudios, por lo menos de la materia, y ahí surgió esta actividad. Y la pensamos en la combinación de 3 pilares. Primero, el aprendizaje activo, el trabajo con proyectos y el desarrollo de competencias laborales. Entonces, en primer lugar, con el aprendizaje activo, buscamos desarrollarlo, lo cual significó que los profesores tutores de cada uno de estos planes de marketing dieran un apoyo dentro y fuera del espacio de clases prácticas, y desarrollaran y inventemos el uso de diferentes estrategias pedagógicas. ¿Cómo se trabajó este aprendizaje activo? A partir de dificultades encontradas. Los alumnos solicitaban información cuando tenían un problema, y la manera de resolverlos no era darles la solución, sino que los profesores tenían que guiarlos a la solución. Por eso se les ofrecía herramientas teóricas, herramientas prácticas, ejemplos editoriales.
casos de estudios de otras disciplinas sobre este problema, proyectos similares de otras comisiones y ejemplos reales del sector editorial. De esta manera, ellos mismos encontraban la solución al problema que les había surgido en su propio tiempo y con sus propias dimensiones, ¿no? Ahora, esto significó que el cuerpo docente de toda la cátedra esté sumamente alineado, que todos conozcan todos los proyectos que teníamos y que todo el tiempo estemos compartiendo información del avance, de los problemas, de dónde se habían quedado los alumnos y de los temas, ¿no? Si alguien tiene algo de la literatura infantil, podía compartirlo con otra comisión. O si alguien no era un experto en ese sector industrial, bueno, pueda pedirle a alguien algún caso real sobre ese mismo sector. En segundo lugar, trabajamos con el aprendizaje basado en proyectos, como dijo Martín, lo cual es una técnica didáctica para la enseñanza que cambia la forma de trabajar, ya que considera el desarrollo de variadas actividades a realizarse en un tiempo extenso. En este caso, nuestro trabajo dura toda la cursada. ¿Sí? 4 meses es un cuatrimestre, y desde el principio los alumnos trabajan en un problema, ¿sí? Realizar un plan de marketing. Además es de carácter interdisciplinario y está centrado en la integración del estudiante con el mundo real. A través de esta técnica los estudiantes exploran, juzgan, interpretan y sintetizan información en función de la resolución de un problema. Debe involucrar a los estudiantes y el esfuerzo que ellos hacen por un largo plazo. Hay que hacer todo un acompañamiento y sostenimiento de este problema. Se toman decisiones, se trabaja de manera colaborativa para un objetivo común, lo cual en pandemia les significó diferentes problemas que teníamos en la presencialidad, bueno, en pandemia surgieron otros, y la evaluación, o sea, todo este trabajo del aprendizaje basado en problemas, también nos llevó a evaluar de una manera diferente. La evaluación tenía que ver con este proceso y con el producto final, con las dos cosas, no solo con el producto final, sino con la evaluación del proceso que los alumnos fueron realizando, y el grupo. Y por último, para no extendernos, así cumplimos con el tiempo, el tercer pilar que usamos es el desarrollo de una competencia laboral. Nosotros estamos formando editores que van a desarrollar diferentes actividades dentro de las editoriales, y el objetivo en este trabajo, en el que dijo Martín, la campaña de redes sociales, la campaña de comunicación a través de redes sociales, fue desarrollar las competencias laborales de un community manager, pero no de un community manager solo, sino del redactor de esas piezas de comunicación, del diseño de las piezas que se mostraron, y todo el proceso de creación y de una campaña en redes sociales. Como dijo Martín, pensaron los posteos, los tiempos, qué redes elegir. Sí, Alejandro. Estamos en tiempo, eso indica la mano de Alejandro, sí. Sí, me queda un parrafito. Dale. Perfecto. Los comentarios de los alumnos durante el proceso de análisis de los resultados de la campaña en cada uno de estos espacios prácticos demostró 3 cosas. Primero, lograron desarrollar las competencias, en el caso de no tenerlas previamente. Segundo, afianzaron los conocimientos en el caso de tenerlos. Y por último, se implicaron en el plan de estudios propuestos por la carrera al incluir y relacionar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas en la toma de decisiones durante todo este proceso. O sea que fue como se afianzó todo el plan de estudio. Acá termina nuestra ponencia y muchísimas gracias por dejarnos presentar este trabajo en el Congreso. No, por favor, un placer. Muchas Y tienen gracias. ahí les iban dejando mensajes, la mejor materia, decían de la carrera, así que bueno, muy bien, ahí tenemos testigos. Bueno, vamos con la última ponencia, ¿no es cierto? Que es la de Pedro Jesús Villanueva Ramírez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco de México. Yo lo había visto a Pedro Jesús. Sí, bueno, buenos días, aquí estoy. Déjenme a ver, compartir pantalla. Sí, cómo no. ¿Están viendo? Sí, ahí se ve, sí. Ok, bueno, buenos días, soy el ingeniero Pedro Jesús Villanueva Ramírez, soy de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Xochimilco en Ciudad de México, y
el tema que voy a presentar es los modelos estructurales como recurso didáctico y la enseñanza de las estructuras. Bueno, aquí esta presentación está basada en, que tengo problemitas, no quiere pasar, a ver, permítame. Ahí está, perdón. Entonces, está basado en un proyecto de investigación que hemos estado llevando durante varios años dentro de la universidad, un equipo de trabajo que pertenece a un laboratorio que se llama el Laboratorio Virtual de Simulación Infográfica y Materialización para el Diseño. Dentro de este proyecto, lo que tratamos de hacer, en cierta manera, es, por así decirlo, rescatar lo que es el proceso de diseño dentro de el modelo educativo de la Unidad Xochimilco, que se le conoce como sistema modular, donde el taller de diseño, como podemos ver aquí en la imagen, el taller de diseño urbano arquitectónico es la columna vertebral de toda la parte proyectual de diseño, y donde todas las demás disciplinas, ¿sí? Interactúan en el proyecto directamente en el taller a través de lo que conocemos como apoyos. En este caso, pues las materias no existen, ¿no? Lo que existen son una serie de apoyos, ¿sí? Teóricos, apoyos tecnológicos y apoyos de representación, que todos ellos conllevan de manera concurrente y paralela a realizar el proyecto arquitectónico. En ese sentido, este proyecto lo que trata de llevar a cabo, como se muestra en esta imagen, es, a diferencia de un proceso de diseño lineal, donde, bueno, se inicia con la parte de análisis, de investigación, ¿sí? Y procede al anteproyecto, al proyecto y al proyecto final, ¿sí? De manera lineal. Lo que pretendemos en este sentido es que haya siempre un loop, o sea, que sea interactivo, que se avance, se regrese de acuerdo a las propias requerimientos que se vayan presentando al momento en cada uno de los proyectos. Y dentro de estos, pues obviamente, vuelvo a repetir, los factores, ¿no? Que deben de concurrir tanto en la etapa inicial, con la etapa intermedia y en la etapa final, pues son todos aquellos que tienen que ver con un proyecto determinado. Puede estar enfocado a la vivienda, como es en la parte inicial de la carrera, puede estar enfocado a la educación o cultura, puede estar enfocado a la salud, ¿sí? O inclusive ya aspectos de reutilización o rearquitectura, o proyectos ya grandes como los proyectos urbanos arquitectónicos. Entonces, en ese sentido, obviamente aquí, pues cada una de estas disciplinas son importantes. Sin embargo, yo considero, bueno, hemos considerado el equipo de trabajo que uno de los aspectos importantes que últimamente, no sé si se han olvidado, pero sí han perdido interés en los estudiantes de arquitectura, es la parte tecnológica y sobre todo la parte que tiene que ver con el esqueleto, ¿sí? del edificio. En este caso, pues hago énfasis a la parte estructural y constructiva. Entonces, y inclusive lo podemos ver, por ejemplo, en el perfil del estudiante que se maneja de manera internacional a través de las Naciones Unidas, donde aquí esbozo algunos de los objetivos principales que tiene que cumplir el arquitecto de manera integral. Y como ven, hace mucho énfasis, que lo puse en verde, a los aspectos ambientales, a los aspectos sustentables, ¿sí? Al clima, etcétera. Y solamente hay un párrafo relacionado a la parte tecnológica y sobre todo a la parte de diseño estructural, ¿no? Entonces, lo cual, inclusive ya en esta parte, la parte técnica y la parte estructural está perdiendo quizá interés. Y sin embargo, obviamente, pues es importante con todo esto del cambio climático, pues considerarlo,
dentro de los proyectos arquitectónicos, pero también todos los fenómenos de desastres naturales como los que presento aquí, pues son también muy importantes, ¿no?, de considerar. Entonces, pues el estudiante y el arquitecto, pues obviamente ya en la vida profesional, pues tienen que considerar esos aspectos tan importantes, porque si no se pueden presentar estos casos que estamos viendo en estas imágenes, ¿no?, como el sismo del 19 de septiembre del 2007 en México, precisamente en la Ciudad de México, ¿sí?, o el de Concepción, Chile, en febrero del 2010, otro tipo de desastres, ¿no?, como huracanes, como aludes, donde pues obviamente si no se consideran dentro del proyecto arquitectónico esta situación de la parte estructural, pues se pueden llegar a tener estos problemas. Bueno, ya metiéndome en materia con respecto a la parte de, como vuelvo a repetir, se llama en el sistema modular apoyos. El apoyo de estructuras comprende varias facetas. Actualmente estamos en el tronco básico inicial, que comprende entre los módulos 4, 5 y 6, donde pues aquí vienen en resumen los contenidos, ¿sí?, el comportamiento de las estructuras isostáticas, los conceptos de resistencia de materiales y los conceptos básicos de diseño. Bueno, todo esto, ¿cómo podemos llevar a cabo la integración de cada uno de estos conceptos? Bueno, la idea de esto es a través de una metodología de composición estructural donde pues lo que se pretende, independientemente de, vuelvo a repetir, qué tipo de arquitectura se esté realizando, cada una de ellas, ya sea una vivienda o ya sea un hospital, pues cada una de ellas tiene que cumplir con cada uno de estos requisitos, ¿no?, que es, pues obviamente, iniciar con los elementos que permitan la habitabilidad, la estructuración de la propuesta, ¿sí?, definir la cubierta, que es la parte que en cierta manera los reglamentos nos permiten tener un poco más de flexibilidad, ¿no?, desde el punto de vista formal, ¿sí?, realizar las modificaciones, tomar en cuenta las condicionantes ya de cargas, ¿no?, accidentales, gravitacionales, etcétera, proponer la cimentación y al final pues dar una propuesta ya estructural que se hace un análisis y si todo está correcto, pues se lleva el diseño definitivo, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues hay varios conceptos a contemplar en los sistemas estructurales, que son diferentes, ¿no? Los de tracción, compresión, flexocompresión, de superficie activa, etcétera. Pues cada uno de ellos tiene su manera de utilizarlos a través de los claves que pueden manejar. ¿Sí? Otras consideraciones que hay que tomar en cuenta, pues también obviamente son los criterios de diseño arquitectónico, que en esta parte es donde se compaginan, ¿no?, algunas situaciones arquitectónicas con la parte estructural. Y pues obviamente hay que considerar la normativa, ¿no? Una de esas normativas importantes pues son las condiciones de regularidad, ¿sí?, o, los soportes, las uniones, los predimensionamientos que hay que llevar a cabo antes de hacer el diseño definitivo, ¿sí?, propiedades geométricas de las secciones, la cimentación y obviamente hasta llegar al diseño final. Bueno, ¿cómo llevamos todo esto a cabo? Bueno, a través de modelos. Los modelos, en este caso, los dividimos en los métodos cualitativos y métodos cuantitativos. En el método cualitativo, pues tenemos los modelos físicos y los modelos digitales, y por el otro lado tenemos los modelos matemáticos. Esto ha sido de mucha discusión, ¿no? ¿Cuál sería la manera más adecuada de llevar a cabo? Nosotros hemos encontrado que la manera más adecuada pues, es manejar los tres de acuerdo al nivel en el que se está enseñando, ¿no? Pedro, perdón, ya está en tiempos, por si quiere hacer una síntesis. Sí, entonces lo que hacemos es a través de material didáctico, animaciones, programas de computación, ¿sí?, compaginar todo esto para que el estudiante, ¿sí?, lleve a cabo diferentes actividades que lo lleven pues, a aprender, en este caso, el conocimiento del fenómeno estructural, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, pues, la aplicación de modelos físicos, la aplicación de modelos virtuales, el colaborar con investigaciones, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues, está unido
a un portal, ¿no? Dentro de lo tenemos dentro de la universidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues con esto acabo. Nada más quisiera acabar rápidamente con unas 2 frases que me parecen importantes a razón de conclusión, que nos dice: es absurdo descender de la concepción cuantitativa sin la seguridad de tener encajado el conjunto en sus acertados dominios. Es un error demasiado corriente empezar a calcular la viga número 1 sin haber antes meditado si la construcción debe llevar vigas. ¿Sí? Y bueno, y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Esta era la última ponencia, ¿no es cierto? Por favor, si omití a alguien o no nombré a alguien, me avisan de inmediato, pero bueno, fui respetuosa del orden que tenía. Es un momento justamente que se reserva estos últimos minutos por si ustedes quieren hacerse entre ustedes algún tipo de observación, algún tipo de comentario. Yo ahora sí, acá me preguntan si sí, puedo compartir. Yo voy a compartir también mi email acá por el chat, por si compartí uno personal, digamos, que es el que chequeo, digamos, de manera prácticamente inmediata. Mientras, digamos, ustedes piensan alguna pregunta o algún, digamos, comentario que quieran hacerse, yo me fui anotando, digamos, varias cuestiones en relación a cada una de las ponencias. La verdad es que de una calidad impresionante, me parece que eso es de resaltar. Me parece que han logrado una muy buena síntesis a pesar del tiempo que estiraron en este tipo de espacios, lamentablemente, pero han logrado una muy buena síntesis y representativa de aquello que han estado haciendo. Creo que lo que me deja a mí, ¿no? Pensando y además, digamos, ratificando también, es cómo y qué necesidad tenemos y qué desafíos además se nos presentaron a partir de la pandemia a la hora de pensar nuestro rol docente. Y digo, más allá del dominio y conocimiento de los contenidos disciplinares de cada una de las materias que dictamos, digo, esta necesidad de construir un saber didáctico específico, digamos, a nuestra función docente, ¿no? Y me parece que ahí es donde surge justamente la riqueza de cada una de las exposiciones al presentar los distintos recursos que fueron utilizando. Pero es más, por lo menos la percepción y la inferencia que yo hago es que no eran recursos puestos ahí, bueno, de manotazo de ahogado, por decirlo muy coloquialmente, sino que eran recursos que estaban insertos en una estrategia didáctica, digamos, planificada, pensada, y me parece sumamente interesante, ¿no? Digo, en cada uno de los casos, ¿no es cierto? Desde los modelos 3D, bueno, este enfoque sistémico ecológico que mostraban Astrid y Deyanira, después el tema de el trabajo a través de justamente del cine, que ahí aprovecho para recordar que tanto José Alberto como Óscar nos han compartido unos links, digamos, bueno, que nos permiten, digamos, acceder en el caso de Óscar, bueno, al ejercicio de documentary que estuvieron haciendo, y en el caso de José Alberto, digamos, un video en el que comparte justamente su experiencia a partir de, bueno, del trabajo que ha hecho de los valores occidentales o la representación de estereotipos a partir de determinados films que seleccionó, también el uso de TikTok, la gamificación de la cual hablaban los colegas de Unidon Bosco, muy interesante también lo que dijo Delma acerca de, que lo rescaté, ¿no? Esto de la transferencia universitaria. ¿No es cierto? Esto de poder transferir a la sociedad conocimientos específicos y concretos, y en este caso en comunidades vulnerables. Por supuesto, bueno, el tema del plan editorial, digamos, el tema de un aprendizaje basado en proyectos, digamos, qué interesante que son estos modelos, digamos, en la Facultad de Diseño y Comunicación se utiliza también un modelo pedagógico por proyectos, es muy interesante, digamos, porque habilita a un tipo de práctica, digamos, como mencionaban justamente Martín y Eve, y finalmente Pedro, que nos mostraba justamente este enfoque, este modelo estructural, digamos, como recurso didáctico en el caso de la disciplina de la arquitectura, ¿no es cierto? Por mi parte, la verdad que estoy pero súper satisfecha, súper contenta, digamos, por cada una de sus exposiciones, y acá veo una mano levantada que es la de Óscar, ¿puede ser? Sí.
para poder compartir una inquietud, una pregunta a la mesa? Sí. Claro, Sí. Quisiera abrir una pregunta de este tipo de preguntas tontas, pero que realmente cuando uno ve el trasfondo no es tan tonto, teniendo en cuenta que estamos ante interesantes herramientas de trabajo, herramientas didácticas muy exitosas. Entonces, tras ese éxito de las herramientas, y entendiendo que una herramienta como cualquier otra herramienta se gasta, se va volviendo obsoleta, me surge también como la inquietud para compartirla y dejar la pregunta abierta. ¿Cómo los compañeros, dentro de sus diferentes experiencias, evalúan sus herramientas en términos de, ok, ya esta herramienta cumplió su etapa, cumplió su requisito, además funcionó para un momento específico y ya las cosas han cambiado? Entonces, me gustaría de pronto conocer un poquitico de las experiencias de los demás compañeros para esa evaluación de hasta dónde podemos llevar una herramienta. Ajá. O sea, a ver si te interpreté bien, o sea, si se han agotado o no esas herramientas, o sea, si ha cambiado algo que por ahí nos invita a pensar en otras y no en las que veníamos usando, o cuáles han sido también, ¿no? los resultados. Es cierto, también venimos de un contexto muy particular, estamos todavía, digamos, en un contexto muy particular con este tema de la pandemia, por lo menos en Argentina, en las universidades estamos de manera virtual, así que eso sin duda yo creo que fue como, digamos, un empujón que nos obligó a tener que repensar en serio las estrategias, los recursos, porque bueno, la virtualidad por supuesto tiene sus especificidades. Yo siempre digo, hay personas que se pasan toda la vida estudiando el tema de tecnologías educativas, y, ¿no es cierto?, y del e-learning y demás, y bueno, y acá nos vimos todos forzados a tener que aprender, si no sabíamos mucho, o si ya sabíamos, a reforzar y a repensar, digamos, cómo llevar adelante. Así que es interesante. Yo no sé si alguno de ustedes, de quienes ha expuesto, ha cambiado o no, tiene pensado, digamos, mantener muchas de estas estrategias. Por ejemplo, yo no expuse en esta mesa, pero nosotros trabajamos con un modelo en esta facultad, como les decía también, que es un modelo pedagógico por proyectos. Eso se puede seguir implementando perfectamente cuando volvamos a la presencialidad, que uno espera volver a la presencialidad realmente en algún momento. Pero digo, me parece interesante que, digo, muchas de las estrategias que acá se pensaron, yo creo que pueden articular perfectamente en la mayoría de los casos, digamos, en una eventual vuelta a la presencialidad en las aulas, digo, el uso de TikTok, por ejemplo, o la producción o el ejercicio de documental que comentaban, o la enseñanza a través de films, o la gamificación, digo, son herramientas que se pueden, pero perfectamente articular, digamos, con una vuelta a la presencialidad, ¿no? Después, obviamente, habrá que ver cómo eso se reconfigura. Jesús levantó la mano. No sé si fue sin querer o se le levantó por levantar. Jesús, no sé si nos escuchás. A ver, tengo manitos levantadas. Vamos a ver, aguárdenme. A ver, tengo de José Alberto la mano levantada. A ver, José Alberto. Hola, hola. Te escuchamos. Hola, hola. No. ¿Vos me escuchás? Sí, ya ve. Perfecto, tenés la palabra. Hola, sí, me están preguntando aquí que dónde se puede ver mi trabajo. Esa es una pregunta muy buena. Quiero saber si puedo compartir mi artículo en el chat. Lo traté de hacer, no lo pude hacer. El link, ¿vos tenés el link para pasar? No link, sino el artículo escrito. Ah, y el documento. El documento, no sé, sí. ¿querés adjuntarlo? Ay, no sé si acá en el chat está la opción para que puedas adjuntar el documento. No he visto, no he encontrado algo y lo he tratado de pegar, copiar y pegar, ponerlo, jalarlo, atraer. Sabés que yo tampoco acá en el chat estoy viendo la posibilidad de que puedas adjuntar. Si no, de todas maneras puede compartir su email para que lo contactemos. Para que se lo pasen, exactamente, para que te lo pidan. Ahí Eso está. es una buena opción, totalmente. José Alberto, si querés, podés compartir tu email para que te lo puedan pedir al artículo y lo puedas pasar. Eso me parece interesante. Digo, para resolver la cuestión técnica, tal vez podés compartir tu email para que vos puedas facilitar el artículo. Otra pregunta, una pregunta más para ti. Perdona, disculpa. Gracias, te agradezco todo, Paula Gago. Mira, la cosa es esto. Quiero saber si van a publicar en un libro o los artículos. El mío fue pequeño, el mío no fue extenso.
Yo creo, mira, sí, hay memorias del Congreso. Si vos lo que hiciste es un microensayo, ¿puede ser? Es un micro, sí. Y ¿no es cierto, Alejandro? Por favor, corregime si estoy diciendo cualquier cosa, pero hasta donde yo entiendo se publican en las actas, ¿no es cierto? Queda un registro de esos Exacto. microensayos, ¿no es Sí, sí, sí. cierto? Sí. Así que yo entiendo que queda un registro de esto. Y después, si vos querés hacer una ponencia ampliada, creo que lo podés hacer, entiendo, hasta donde entiendo lo podés hacer, y creo que eso ya sí se evalúa para una posterior publicación, pero sería una ponencia ya ampliada, digamos, más allá del microensayo. ¿Cómo puedo hacer la ponencia ampliada? ¿Cómo lo propongo? ¿Dónde entro? ¿Cómo lo envío? Yo te diría que escribas para mayor información al mail del Congreso, ¿no es cierto? Okay. Vos tenés un mail del Congreso para que te puedan dar mayores especificaciones sobre eso, pero sí queda una memoria y un acta, digamos, de este Congreso donde todos los que hicieron microensayo se publica. Entonces no se pierden. Ok, entonces voy a mandarles un email a todos y ya me Dale, así después te pueden escribir o te podemos escribir para que nos pases el material. Ok, gracias. Bueno, yo no sé si alguien más tiene alguna duda o quiere hacer alguna consulta. Si no, vamos a ir dándole cierre a esta mesa que se tituló Recursos Pedagógicos. Como les dije recién, para mí fue un placer escuchar todas y cada una de las ponencias, cada una de las experiencias. Y bueno, ahí el compañero pasó su correo electrónico por si tienen interés, digamos, en recibir su trabajo, en solicitarle su trabajo. Así que bueno, si no hay dudas o preguntas, le damos cierre, ¿sí? A esta mesa. ¿De acuerdo? Parabéns a todos pelas apresentações. Foi realmente bastante gratificante e produtivo esse evento. Muchísimas gracias. E parabéns pela organização da universidade. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un placer también la exposición de ustedes. Muchísimas gracias. Un placer. María Paula.